Las enfermedades hereditarias no son necesariamente de padres e hijos. Ajá, Puede ser de un abuelo al nieto. claro. Y es una enfermedad hereditaria. Ajá. Dentro de esta amplia gama, lista de enfermedades están las que se transmiten de padres e hijos, las que se transmiten de abuelos a nietos, que son las dos en frecuencia son bastante parecidas, digamos. Bueno, primera incógnita que desde anoche que tengo, ¿no? ¿Por qué se hereda una enfermedad? ¿Cuál es la razón científica, digamos? Yo dije de padre a hijo, ¿no? Pero es cierto lo que decís, de un abuelo a un nieto. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque se ha descubierto hace poco, hablamos creo que la semana pasada de la enfermedad, de la ingeniería genética, y se descubrió que hay ciertas moléculas en nuestro ADN que determinan si vamos a tener o no una u otra enfermedad. Por ejemplo, para que vos te des una idea y la gente tenga una idea, la ingeniería genética ha aislado cromosomas que son partes, no quiero ser tan técnico, algunos cromosomas aislados del ADN que te dicen si tu hijo va a fumar o no, si tu hijo va a ser alcohólico o no. Te imaginarás que se podrá saber... Se puede ver, está ahí. Exactamente, está en los genes. Increíble. Es increíble, eso se llama ingeniería genética, el que está profundizándose a partir de los años 90, se empezó obviamente en Europa, luego Estados Unidos, a ver, digamos, la tecnología la tecnología en lo que es óptica, que es microscopía electrónica, ¿sí? Es ver un gen, ver un ADN con mayor resolución, mayor detalle cada vez más por la tecnología misma. Se puede determinar hoy en día si una persona va a ser alcohólica, si va a tener cáncer, si va a fumar, si va a ser alcohólico, si va a ser drogadicto, si va a tener uno u otro color de ojos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, con esto, ¿qué quiero decirte? Que te quiero ejemplificar que si se puede saber ese tipo de adicción, por ejemplo, que es mucho más difícil, se puede saber también qué enfermedad vamos a padecer las distintas generaciones de nuestros hijos o nuestros nietos. La gente, me pongo a pensar en nosotros, ¿no? La gente común, vos estás en el medio del mundo científico, ¿no? Pero para nosotros, la gente común, parece que está muy lejos esa posibilidad de saber esos datos. No digas nosotros la gente común, yo soy gente común, No, pero vos sos un profesional. No importa, pero lo tiene que ver. No, pero acá somos todos iguales. Vos tendrás conocimiento, yo tendré conocimiento de medicina, en parte de ciencia, vos tendrás conocimiento de radio. Mi amigo acá, el señor Fabián González, tiene mucho más conocimiento en lo que es tecnología, Carolina en lo que es comunicación, etcétera. Todos somos iguales, somos gente común y algunos sabemos algo de cada cosa. Vuelvo para atrás, la gente, digamos, la comunidad, a lo mejor no se imagina este tipo de cosas, pero sí, por eso me gusta transmitir este tipo de novedad, este tipo de a lo mejor para los médicos no es novedoso, pero para la gente común, como vos le querés llamar, o la comunidad, no es tan común. Pero es increíble realmente. A nosotros nos sorprende, me imagino lo que le sorprenderá a la población en general. No, sin lugar a dudas. Bueno, empezamos a descubrir, por decirlo así de una manera, cuáles son estas enfermedades hereditarias más comunes. Ayer investigando un poquito para tener un dato, me llamó la atención, por ejemplo, nombro una, vos corregime, sos el que tenés la palabra, encontré miopía. ¿Puede ser que digamos, se traslade de un abuelo a un nieto, la miopía? Sí, la miopía puede, digamos, pasarse de un padre a un hijo o de un abuelo a un nieto, dependiendo si ese gen que yo te hablaba hoy, ese cromosoma, es recesivo o dominante, ¿sí? Dominante significa que es un gen muy fuerte por algunas estructuras moleculares químicas y se va a repetir en el padre, en el hijo de ese hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Son genes dominantes. Y después tenemos genes que se llaman recesivos,
que por su estructura química no son tan potentes, no tienen ciertas características químicas, y va a tener, por ejemplo, el abuelo, el hijo no, va a tener el nieto, y así saltea una generación, digamos. Entonces, dependiendo de esta fortaleza del gen, esa persona va a tener, por ejemplo, una enfermedad que tuvo el abuelo, por ejemplo, la diabetes, que puede ser recesiva o dominante, o sea, salen todos los hijos, o en el nieto del abuelo, después el otro nieto, etcétera, saltando un padre. Esto también depende de si los dos padres, por ejemplo, tienen ese gen. Por ejemplo, un ejemplo, la diabetes o la hipertensión. Si los dos padres tienen hipertensión, los hijos, o uno de los hijos, o dos de los hijos, dependiendo de la cantidad, va a tener hipertensión. O sea que depende de un montón de factores a nivel químico del ADN, que va a tener que, por ejemplo, si los dos padres son hipertensos, dos hijos van a tener hipertensión y dos hijos no, por ejemplo. Entonces, digamos, en nuestro medio no es fácil saber esto porque no tenemos la tecnología para saberlo. Acordate que aquí en Misiones está la única facultad de genética junto con la de Mendoza que hay en el país, o sea que es muy importante, y estas personas que trabajan en ese tipo de actividad aquí en Misiones, en la UNAM, sí tienen mayor acceso que nosotros los médicos a este tipo de información, pero es así, digamos, puede ser que dos hijos tengan presión alta o diabetes y dos hijos no. Es un tema muy bioquímico, entonces es difícil, pero a veces puede tener todos los hijos o saltear una generación, digamos.